bendiga, hermanos. En esta noche vamos a hablar un tema muy importante sobre uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, que es el bautismo. Sabemos que el bautismo en la doctrina católica, la teología católica, tiene un significado y en la teología protestante tiene otro. Para esto debemos regresarnos, para tener un entendimiento más completo, podemos regresarnos al Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, cuando el pueblo de Israel, para salvarse, debían de cumplir todos los mandamientos, todas las leyes ceremoniales y morales. Entonces prácticamente no se salvaba a nadie. Ya con esto el pueblo Israel, pueblo judío, esperaba al Mesías, el cual pues ya sabemos que la mayoría de ellos pues no creyeron en él, y los que creemos en él somos los que ahora nos llamamos cristianos. Bueno, en el mundo entonces sabemos de que el Señor Jesucristo, el Mesías, vino a morir por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Esto lo hacemos porque, ¿por qué? Porque anteriormente en la Antigua Alianza la gente cumplía, digamos, las leyes, de pronto no por fe, sino por miedo a las leyes judías. Pero recuerden que todo era manejado por las autoridades judías, y el que no cumpliera las leyes pues simplemente era castigado. No se podía caminar sino hasta una cierta distancia los sábados. Las mujeres, el adulterio para ella era prácticamente una pena de muerte. Bueno, en este orden de ideas, nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados y a darnos la vida eterna. Entonces se maneja mucho un tema, una frase que es muy bonita, dice nacer de nuevo. Para el mundo protestante, nacer de nuevo es prácticamente ellos volverse evangélicos, aceptar a Jesucristo como su único Dios y Salvador, único Señor y Salvador, a lo cual a eso estamos invitados todos, cristianos católicos y cristianos protestantes. Y para ellos simplemente eso es el nacer de nuevo, una vida nueva, y ellos le complementan con otras palabras que las adornan, ¿no? Que no pecar más y entregarse al Señor y todas esas cuestiones, congregarse. Y bueno, para ellos es ser hijos de Dios, ya pertenecer al pueblo de Dios, y ser cristianos, nacer de nuevo, otra criatura. Y eso suena muy convincente, pero para la doctrina católica, para la teología católica, el nacer de nuevo es así. Tenemos que tener en cuenta en qué tiempo fue que se estaban hablando los apóstoles. ¿A quiénes le estaban hablando ellos? Ellos le estaban hablando a personas adultas, ¿sí? Ellos no le podían hablar a niños porque los niños no podían, no le entendían. Dicen, ¿por qué Jesucristo se bautizó adulto? Bueno, porque estaba profetizado que él lo iba a bautizar Juan Bautista. Juan Bautista y Jesús se llevaban 3 meses. Simplemente si Juan Bautista lo iba a evangelizar, no lo podía evangelizar siendo bebé, porque un bebé no puede bautizar, no puede bautizar otro bebé. Bueno, además el Señor se bautizó fue para darnos ejemplo, porque el Señor no tiene pecado, ni tuvo, ni tendrá, ni ha tenido, no ha tenido pecado alguno, y él no debía
de bautizarse. Entonces, por ejemplo, vemos en el encuentro, en el capítulo 3 de Juan, del 1 al 8, nos narra un encuentro que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Nicodemo lo fue a buscar en horas de la noche, y vamos a leerlo de seguido. Dice: entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace desde arriba. Nicodemo le dijo: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: necesitan nacer desde arriba. El viento, nacer de nuevo y de arriba. El viento sopla de donde quiere y tú oyes el silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede al que ha nacido del Espíritu. Referencia. Vemos que Nicodemo es un hombre importante entre los judíos, pero a diferencia de muchos, él creía en Jesús, y por precaución a no ser detectados por sus compañeros, aunque él dijo: sabemos, o sea, que de pronto, como José de Arimatea, había otro que creía en el Señor. Fue de noche a ver al Señor, y Jesús vio en él la sinceridad al preguntarle de la forma en que le preguntó. Nicodemo preguntó con humildad y mostró fe en el Señor Jesús. Con amor le enseñó, aunque con una especie de parábola. El bautismo es la iniciación de la vida cristiana. Jesús en otra ocasión le dice a sus discípulos: dejad que los niños vengan a mí. Marcos 10, del 10:13. El bautismo tiene varios significados. 1. Sirve para heredar el cielo, la vida eterna. Lo vemos en Mateo 3, versículo 16. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. Y subrayado decimos: en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Segundo, sirve para recibir el Espíritu Santo. En el mismo versículo: una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Tercero, podemos ser llamados hijos de Dios. Mateo 3, versículo 17. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Bueno, como podemos ver en el versículo 16, hay dos significados juntos. Dice: se abrieron los cielos, o sea, se abre la oportunidad de nosotros entrar al reino de los cielos. En la segunda parte de ese mismo versículo dice: el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Estos son mensajes teológicos. Aquí en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. En el versículo 17 dice: al mismo tiempo se oyó una voz que venía del cielo: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Allí empezamos a ser hijos de Dios. Recuerde que los hijos de Dios son los que han recibido al Señor Jesucristo. El cuarto significado dice: sirve para el perdón de los pecados. En Hechos 2, versículo 38, Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí también hay dos referencias, pero sobresale el perdón de los pecados. Quinto significado: sirve para la salvación. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Cristo.
Sexto, sirve para unirnos al cuerpo de Cristo, la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Aquí podemos recalcar una cosa. En el capítulo 2, versículo 38 de Hechos, Pedro, después de que ya les ha dicho a los judíos, recuerden que el mismo pueblo judío fue el que dijo de que crucificaran al Señor, y empezó a decirles que aquel que ellos habían mandado a matar, Dios lo resucitó y él era el Mesías. Unos creyeron y otros no, pero sí fueron muchos los que creyeron, y ellos preguntaron ¿qué debemos hacer? Entonces aquí es donde viene la tarea de la iglesia, es enseñar de que para el arrepentimiento es necesario el bautismo. ¿Ya? Recuerden que estaban hablando a los adultos. El quinto significado viene a decirnos Pedro en su primera carta, el capítulo 3, versículo 21. El bautismo ahora los salva a ustedes, ¿sí? Recuerden que esto es como un complemento al primer significado, donde dice que se abren los cielos. Tenemos derecho a entrar al reino de los cielos. El sexto significado dice que estamos por medio del bautismo, nos unimos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esto lo vemos en 1 Corintios, versículo 13 del capítulo 12. Dice, hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido el único espíritu. Todos recibieron del espíritu. Recuerden que Jesús en profecía era a salvar al pueblo, solamente el pueblo judío, pero él fue mejor recibido por los pueblos extranjeros que el mismo pueblo judío. Por eso fue que el hacer tan allegado a los extranjeros, los judíos no creyeron en él. El bautismo de Jesús. En el bautismo de Jesús, en el capítulo 3 de Mateo, Jesús le respondió: deja que hagamos así por ahora, de este modo respetaremos el debido orden. Entonces Juan aceptó. Juan, una vez bautizado Jesús, salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, este es mi elegido. Jesús se hizo bautizar, como referencia coloco esto, Jesús se hizo bautizar sin necesitarlo, ya que Jesús nunca pecó ni ha pecado. A él lo bautizó Juan porque así estaba previsto, porque Juan era igual en edad que Jesús y siendo bebé no podía bautizar a otro bebé. El apóstol Pablo dice en Colosenses 2, versículos 11 y 12, dice: fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha de mano de hombre, mutilando vuestros cuerpos de carne, sino con la circuncisión de Jesucristo, sepultándoos con él en el bautismo. Entonces ya imagínense, la circuncisión se la hacían a los niños no se les preguntaba nada, simplemente eran circuncidados porque eran los padres los que tenían que llevarlos por el camino del judaísmo. Entonces esto es como un reemplazo a la circuncisión, pero ya hecho, digamos, no carnal, sino en espíritu. Bautismo de los niños. Todos nacemos separados de Dios, es decir, muertos a la vida de Dios por el pecado original, y nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual, al recibir el bautismo. El Señor Jesús dice algo que, si lo analizamos con amor, lo entendemos así. Versículo 6 del capítulo 3 de Juan dice: lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Recuerde que cuando nosotros nacemos de carne. Cuando ya nos bautizan, ya somos hijos de Dios, somos espíritu, y recibimos el Espíritu Santo.
Entonces, si ellos le estaban hablando a un adulto y ese adulto tenía en la mano un niño, entonces dígame, ¿será que el niño no tiene derecho a eso, que a la promesa del Señor? Claro que sí. Quiere decir que cuando nos nacemos de nuestra madre y nuestro padre somos carne, y cuando nos bautizan de niños nacemos de espíritu, porque recibimos el Espíritu Santo. También podemos ver que se mandan a bautizar los hijos y familias enteras. Esto lo vemos, por ejemplo, en capítulo 2, versículo 39 de Hechos. Dice: porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Allí no dice solamente para los mayores de edad. Recordemos que en esos tiempos un niño no significaba nada, lo mismo que una mujer. No significaba nada para los demás, solamente significaba era el hombre adulto. Y dice: y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Dios mostró su amor por nosotros al mandar su Hijo para salvarnos. En Juan 3:16 dice: para ello Cristo murió en la cruz y resucitó. De esa manera venció al pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. Todo ello gracias al bautismo. El bautismo es comparado con la circuncisión. 1 Corintios 2, capítulo 2, versículos 11 y 12. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo. En el 12 dice: es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que los resucitó entre los muertos. Esto los dejo para tareas para nuestros oyentes. Mire, ustedes buscan en Romanos 5, ustedes van a ver de que allí dice de que por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre entró la salvación. Una mujer incitó al pecado para la perdición del hombre, Eva, y por una mujer vino el Salvador al hombre. Eva dijo no, María dijo sí. Ahora, en ese entonces, en Génesis 3, vamos por el 15 o 16, versículos 15 o 16, dice, o 17 de pronto, no sé si me equivoqué, dice que la tierra quedó bajo maldición. Recordemos que en el día de Pentecostés bajó el Espíritu Santo donde los apóstoles y les dio fuerzas para salir a predicar a todas las naciones del mundo. La iglesia se llama católica porque los últimos dos versículos del Evangelio de Mateo dice: se me ha dado toda autoridad. No lo estoy leyendo, lo estoy como medio adivinando. Dice: se me ha dado toda autoridad y hagan discípulos todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todos los que les he enseñado. Y yo estaré, en cuanto a ustedes, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanitos, para nosotros ser católicos, pertenecer a la iglesia, heredar el cielo, recibir el Espíritu Santo, ser cristianos, ser hijos de Dios, simplemente es ya cuando nos bautizamos. Recuerden, entonces estaba hablando, era adultos. A los niños no se les podía enseñar porque nadie podía llegar a una casa y enseñarle a los niños sin permiso de los padres. Primero que tenían que educar era a los padres. La Biblia es teológica, profética y es histórica. Entonces, en la parte histórica se nos cuenta que ellos debían de hablarle era a los adultos. Entonces, por eso Pablo dice en Hechos 2:39, dice: la promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces, necesariamente
no tiene que decir para los adultos, los niños, no, es para los hijos suyos. Pues se supone que si hay niños son niños. En Hechos 16:31 dice que todos creyeron y dice más bien de que si tú crees, serás salva toda tu familia, tú y toda tu familia. Y de ese, cuando se arrepentían todas las familias, o se arrepentía el jefe del hogar, decía que él era bautizado y toda la familia. Allí también contaban los niños. Entonces debemos de ser más bien como digamos, ser sensatos en las cosas.